¿Se ve? Es- Parece que está cargando. Ahora sí, dale. Ah, ya. Dale. A mí me tocó hablar del principio de casualidad e imputación. Yo, como introducción, básicamente lo que hice fuera una... Disculpa, Ibori. Arriba, en Sí, la dime. lámina, ándate a la primera lámina. Ahí sí. Es causalidad, no casualidad. Causalidad. Ah, Hay que reemplazarlo en todos, ¿ya? Dale. ya. No, pero después lo haces tú. Dale nomás. Sí, ya, ya. Yo, para empezar como introducción, di una pequeña definición de causalidad y de imputación, la cual causalidad dice que es una combinación de circunstancias que no se pueden prevenir ni evitar. Eso es una definición según la RAE. Y la imputación es una decisión judicial que se le atribuye a un sospechoso por alguna participación en un hecho delictivo. También la dice la RAE. Ambos principios nacen de las leyes de la naturaleza. Y en pocas palabras, básicamente es que esta viene a advertir una causa que va a proceder su hecho o su consecuencia. Bacán. Dale nomás. El principio de causalidad. Esto se puede definir como una causa a la cual le procede el efecto o la consecuencia. En otras palabras, es la relación causa-efecto. Y en lo jurídico, la causa, que sería la fuente material, de puede proceder lo que es su consecuencia, que puede ser ya la formación de una norma o de una ley. Y que esto se le denomina causa formal, no, fuente formal, digo, perdón. Yo acá, como mis otras compañeras que hicieron, que hablaban de esquela, yo no encontré mucho de esquela, así que me metí al profesor Kelsen, que básicamente habla de las normas jurídicas y de las normas morales, en las cuales básicamente dice que las normas jurídicas sí hay una sanción, valga la redundancia jurídica, pero que las normas morales, aunque sean, haya una sanción, por decirlo así, interna, también puede tener como una sanción jurídica, siempre y cuando perjudique al otro. Ya, pero espérame un poquito. No te vayas Sí, para. No sigáis. Cuando perdón. hablamos de causalidad, ¿hablamos de un acto o un hecho natural? De un hecho, no, de un acto, digo. De un acto. Ya, ahí está la confusión. La causalidad o el principio de causalidad va a describir cosas que acontecen en la naturaleza, ¿ya? Por tanto, no podría aplicarse el principio de causalidad al derecho propiamente tal, porque son cosas que no acontecen en la naturaleza. Por eso radica que el principio de imputación sea aplicado al derecho. ¿Por qué? Porque a través de ciertos antecedentes podemos imputarle, ¿no es cierto?, la consecuencia a un sujeto. ¿Cachai? Ya. Esa es la gran diferencia. Por eso hay que tratar de nuevamente reformar cuál va a ser el límite de cada uno. La causalidad o el principio de causalidad va a regir lo que son las ciencias exactas o las ciencias naturales, ¿no? Por cuanto se va a limitar a describir ciertos hechos regulares que acontecen en aquel medio que llamamos naturaleza y por el cual podemos sacar leyes que son uniformes, ¿ya? En cambio, el principio de imputación es propio de la regulación de las normas, por cuanto va a tener que ver no con el mundo de lo natural, sino con el mundo del deber ser. Va a imponer conductas, ¿no? ¿A través de qué? Ciertos antecedentes que ocurren, ¿no es cierto? Ciertos actos que se llevan a cabo generan una consecuencia para el mundo, ¿no? Y esa consecuencia va a poder ser imputada a un sujeto. ¿Cachai? Entonces, la idea del principio de imputación va por ahí, no va con el tema de la causalidad. Cuando el profesor Hans Kelsen dice que las normas jurídicas, ¿no es cierto?, tienen una sanción, aunque las normas morales también pueden tener una sanción u otro reproche, la norma jurídica tiene como característica que es coactiva, ¿no? Lo que caracteriza que la sanción la definición es coactiva. Después tú sigues en la siguiente lámina y dices, se puede decir como causa a la cual le procede su consecuencia o efecto, justo arriba.
Sí, La siguiente, la 5. a las 5 ya. Esa, perdón. Ya, acá Ya, doy ahí, ejemplo ahí, ya, está bien, del pero principio, arriba ¿sí? recuerda que hay que reparar eso, ¿no? Ya. Re- Recordemos que la causalidad solamente va a describir hechos y por ende vamos a encontrar, por ejemplo, como la ley de la gravedad, ¿no es cierto? La ley por la cual una materia cambia de estado, ¿no es cierto? ¿No es cierto? En ciertas condiciones, ¿no es cierto? Etcétera. Entonces hay varias leyes de la naturaleza que van a imponer ciertas situaciones por el cual ese hecho que ocurre en la naturaleza va a ser repetitivo. Pero el principio de imputación es otra cosa. Para hablar con el principio de imputación y para meter todo esto que vienes acá, tienes que entender la diferencia, ¿vale? Ujú, sí, ¿Puedes entender la diferencia? sí, Ya, dale. ya. Bueno, sin contar lo que me dijiste ahora, yo puse estos ejemplos ¿Ya? sobre principio de causalidad. No tengo que arreglar ahora, pero básicamente yo puse como ejemplo los dos como que más se usan, que son la ley Emilia y la ley Samudio. Claro, mira, Ya viste, que, mira, disculpa, te lo leo yo, dice, la ley Emilia, ya, creó debido a la muerte de esta niñita llamada Emilia por una persona que iba manejando en estado de ebriedad, fuente material, es excelente, y se procedió a la creación de una ley que su nombre va a retener, fuente formal, excelente, ¿ya? Después sí, dice, la ley Samudio nace por la muerte por agresión que tuvo un joven llamado Samudio. Esa es la causa, ya, pero acá no estamos hablando de una causa referente a si efectivamente estamos describiendo un hecho. Aquí esta causa que tú me nombras es la motivación por el cual se creó la ley. Al igual que la ley se procedió con la creación de una nueva ley. Ya, yo te entiendo ahí, pero lo que quiere la profesora es que tú entiendas que el mundo de las normas o el derecho estaría relativamente relacionado con el principio de imputación, por el cual pasaremos a describir todo esto. La ley de, por ejemplo, cuando tú hablas del principio de causalidad, solamente tienes que hablar que ciertos hechos que suceden en la naturaleza les sigue un efecto, ¿no es cierto?, por el cual el ser humano va a describirlo, va a mirarlo y va a crear leyes. Y ahí tú das un par de ejemplos. Es decir, la ley de gravedad, ¿no es cierto? Y las leyes que sean de la naturaleza, las vais poniendo, 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? ya, Y listo, la dejáis definida. Terminamos con eso. Después pasamos al principio de imputación. Lo definimos, ¿no es cierto? Hablamos de lo que es y nombramos esto mismo que dijiste, el tema del samudio. Pero aquí la diferencia está en que no tenemos que expresar la causa porque la causa es la fuente material, ya listo, la definimos arriba. La fuente ya, formal fue la ley misma. Ahora, ¿cuándo se va a aplicar? Cuando un sujeto, a causa de estar bebiendo alcohol, que esa causa se le llama antecedente. A causa de ese antecedente, de estar bebiendo alcohol, ¿no es cierto?, va a producir una consecuencia en el mundo que va a alterar la realidad. Por ejemplo, la muerte de una persona, ¿no es cierto? Al alterar la realidad, es posible, a través del principio de imputación, atribuirle ese antecedente al sujeto y hacerlo responsable, ¿no es cierto?, de el resultado o la consecuencia. ¿Te fijas? ¿Es distinto? sí, Entonces hay que cambiar esto, hay que cambiar esa parte, esto de la causa y eso, no tiene nada que ver eso, tienes que cambiarlo. ya, ¿Por qué? Porque solamente vas a definir el principio de causalidad arriba en las primeras diapos y después de definir el principio de causalidad, eminentemente relacionado con las leyes de la naturaleza, seguimos con el principio de imputación relacionado con las normas del ser social, ¿no es cierto? Del deber ser. Entonces, abócalo en ese punto de vista. Sigue la lámina 6 para ver qué onda. ya. Bueno, acá ahora sí habla del principio de imputación, ¿Ya? que básicamente se refiere a la entrega de un acto, o sea, a un acto que se le entrega una sanción. ¿Ya? Eh, Acá entra lo que es el principio de autonomía de la voluntad, el cual es Excelente. la aplicación en materia contractual de la doctrina liberal e individual de la Individualista, Revolución ya, bacán. Francesa. Bacán. Y actualmente se dice que existe una lucha contra la impunidad en Chile, por lo menos.
Ya, mira, aquí en esta diapo me parece que está bien, faltaría agregar si se refiere a un acto, ¿no es cierto?, que trae una consecuencia, ¿no es Ah, cierto?, ya que sí. es básicamente no va a ser no va a ser la sanción, sino que la consecuencia va a ser efectivamente lo que se realiza, ¿no? Ah, ya. Lo que sucede en el mundo. La sanción tiene relevancia con otra cosa, pero ahora, cuando sucede eso, yo le puedo atribuir ese hecho al sujeto, puedo imputárselo, ¿cachai? Porque él lo hizo. Esa es la idea del principio de imputación, que me diga ah, cómo yo puedo imputar una consecuencia. Bueno, revisado ciertos antecedentes, y si esos antecedentes son del sujeto, va a poder imputarle la conducta, ¿cachai? Ahora, el tema acá de la autonomía de la voluntad me parece bastante bien, me parece muy bien, tienes que nombrarlo, eso tienes que dejarlo, pero la idea es saber por qué, po, ¿ya? Recordar que el principio de autonomía de la voluntad tiene bastantes aspectos que caben nombrar. Lo primero es que cada persona va a actuar libremente, ¿no? No va a ser coaccionado por ninguna otra persona, no se le va a aplicar fuerza de ningún tipo. Por ende, en ese actuar libre, el sujeto elige qué conducta va a tomar. Si la conducta está tipificada en la ley penal, por ejemplo, va a ser un delito. ¿Te fijas? Si la conducta, por el contrario, está establecida, ¿no es cierto? Y produce un daño, va a estar establecida en el Código Civil como una indemnización, ¿no? ¿Te fijas? O sea, la sanción en ese ámbito va a ser una indemnización. ¿Cachai? Entonces, hay que tener en cuenta que cuando una persona también comete, ¿te acordáis que no sé si tú estuviste, no estuviste acá, pero a ver, en la clase, no, perdón, estábamos revisando las diapos también del vespertino, y en el vespertino, por ejemplo, una chica le tocaba hablar sobre la bilateralidad de las normas, ¿ya? Y Ujú. en ese sentido fuimos a revisar una norma que es la del 1547, ¿ya? No sé si te la puedo mostrar. ¿Te la puedo mostrar? Sí, Ya, mira, corta un poquito tu power, o sea, déjate compartirlo y yo comparto la mía. Ya, espera, voy a comportar el tiro. Espera un momento, al tiro. La, la que le mostraba yo a la compañera es la norma que indica cuál es la fuente de las obligaciones o cuál es la fuente por el cual yo voy a imputar un hecho, ¿ya? ¿Y de dónde va a provenir eso? ¿Cachai? Entonces, yo le dije que eso ya estaba definido en el Código Civil a propósito de esta norma y que quizás tú la puedes traer a colación cuando te toque. La vamos a ver ahora al tiro. Espera un poquito, que está como un poquito, está súper lento el computador. Pero ya viene caminando, viene ahí. Vamos. Espera un poquito, ahí viene. Ya. Vale, como el juego de menciones, dice la, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, decimos, el corriente, va a decir la obligación de y si no, y de cumplir, me va a encontrar a mí, es una obligación, la acción va a ser reparar. ¿Sí? Por ejemplo, con la indemnización de los perjuicios, por ejemplo, si hay que hacer algo con el contratar a otra persona para que lo haga, etcétera, ¿ya? Eso es una manera que entender de las obligaciones. La otra dice, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, o sea, también podemos encontrar obligaciones porque una persona se obliga sola, ¿ya? Como la aceptación de una herencia, dice acá, y después dice, ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos y los cuasi delitos. Entonces, acá yo te nombro esta norma para que entiendas que para yo eh, utilizar el principio de imputación, necesito primero que una persona haya realizado un acto y ese acto haya inferido una injuria, un daño, ¿no es cierto? Y si está establecido como delito, va a ser un delito.
¿Te fijáis? Si está tipificado en la ley penal. Entonces, cuando yo te hablo esto, es para que tú entiendas que no solamente podemos imputar delitos por el solo hecho de que seamos libres como autonomía de la voluntad, sino que hay veces en que el solo hecho de realizar una conducta que quizás no esté prohibida, pero produzca un daño, va a tener que indemnizarse. ¿Cachai? Entonces, el principio de autonomía de la voluntad es tan grande que va a abarcar no solamente el hecho de que tú tengas la capacidad de obligarte o la capacidad de realizar un hecho, sino que también tenga la responsabilidad eh, de, eh, de asumir las consecuencias que trae ese hecho. ¿Te fijas? Son las dos caras. No solamente la libertad para tomar, realizar la conducta, sino que también la capacidad de asumir las consecuencias que puede traer ello. Por ende, yo siempre, cuando realizo una conducta, digo, lo que voy a hacer va a ser bueno o va a ser malo. ¿Va a producir un daño o no va a producir un daño? Si me quedo en la casa hoy en día, por ejemplo, y no asisto a esta observación del trabajo que van a realizar, ¿va a traer alguna consecuencia? ¿Y esa consecuencia seré capaz de responsabilizarme por ello? Por ejemplo, tener una mala nota, ¿cachai? Puta, ¿podré responsabilizarme de ello? Entonces, a eso va con el principio de imputación, que no solamente te va a imputar las conductas que provengan de hechos tuyos, también, ¿cachai? Sino que también va a imputarte conductas por el solo hecho de que la ley lo establezca así, ¿cachai? Entonces, no solamente de la voluntad tuya, sino que también puede estar establecido en la ley, ¿cachai? Entonces, la idea es que entienda eso nomás, ¿vale? No sé si me puedes compartir tu trabajo para seguir viéndolo lo último que tengáis. Sí, así. Ya, sigo con la siguiente, Camila. Dale nomás, dale. Ya, acá puse un ejemplo de impunidad, creo que más usado, que es el caso Penta, que todos sabemos que se robó esa cantidad de dinero con boletas falsas y que lo único que se logró con todos los juicios que hubieron fue una clase de ética. Entonces, yo ahí lo miré como una clase de impunidad, ya que no Sí. se recibió su castigo correspondiente, siendo que se cometió un delito que está sancionado. O sea, claro, lo que pasa es que en estricto rigor aquí en el caso Penta quedó impune desde la perspectiva, no sé si del derecho propiamente tal, sino que quedó impune desde la perspectiva de la conciencia colectiva, ¿no? De todos nosotros, ¿ya? Pero efectivamente se le aplicó una sanción. Ahora, si esa sanción haya sido necesariamente correcta o no, hay otra harina, otro costal, pero a esas personas, es interesante el tema que tocas tú de la impunidad, me parece bastante bueno. Como de los hechos que no van a poder ser imputados a un sujeto. ¿Ya? Eh, Mira, yo te voy a dar un ejemplo, quizás también para que lo pongáis. Suponte tú que el principio de imputación, como decís tú, radica en que supuestos ciertos antecedentes, ¿no es cierto?, van a generar una consecuencia, ¿no? Y esa consecuencia va a poder atribuírsela a una persona. Pero ¿qué pasa cuando yo no puedo atribuirle a una persona esa consecuencia? Por ejemplo, en el caso de la gente que es inimputable, de los menores de edad. Ya, sí. Por ejemplo, en el caso de que la conducta que yo haya realizado y que haya estado sancionada por el derecho, no haya podido llevarse a cabo la sanción por ser yo, por tener una causal de eximente de responsabilidad que establece el derecho penal. Suponte tú que yo obré en resguardo de la misma fuerza proporcional de un ataque, ¿no es cierto?, inminente y de estar defendiéndome, pero sin embargo le di cumplimiento a la norma en el caso del homicidio porque maté a la persona, pero en defensa propia. Ahí ¿Cachai, está no? todo Entonces bien. hay ejemplos en la legislación en que el principio de imputación no va a poder ser aplicado. ¿Cachai? Porque a las finales yo no voy a poder aplicarle
la responsabilidad de la conducta a una persona que es inimputable. ¿Cachai? Pero esos ejemplos están en el caso de que, no sé, por ejemplo, yo lo único que digo es que tu trabajo está bien, pero hay que ordenarlo un poco más. Al principio tenéis que partir hablando efectivamente del principio de causalidad, pero solamente abocarte a las leyes naturales, nada más que eso, ¿ya? Ya. No como motivación, ¿ya? Después de eso, el principio de imputación, tal como lo tenéis viendo, lo defines, ¿no es cierto? Luego de haberlo definido, nos dices en qué casos, ¿no es cierto?, se aplicaría la conducta, ¿no? ¿En qué casos se podía sancionar esa conducta? ¿Por qué se le puede atribuir la consecuencia a ese hecho? ¿No? Y ahí nos da un ejemplo, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del homicidio, si se dan las condiciones de muerte de un sujeto a través de otro, el que mate a otro, ¿no es cierto?, supuesto los hechos, la consecuencia podemos atribuirle la consecuencia al sujeto, ¿no? Ahí hay un ejemplo. Y en los casos contrarios, cuando no podés hacer atribuirle la consecuencia, hablamos de impunidad, pero no esa impunidad que decís tú como que el hecho quedó sin una sanción, sino porque Ya. el sujeto no le puede ser atribuido la consecuencia, ¿no? No le puede ser atribuido. ¿Por qué? Porque el sujeto es inimputable, porque el sujeto obró en defensa propia, etcétera, como esos ejemplos. Y después terminamos diciendo que la autonomía de la voluntad es un principio que inunda todo el derecho civil o inunda toda la legislación, porque establece que cada persona va a actuar libre y responsablemente del acto que cometa, asumiendo en caso que la ley establezca una sanción para el acto, la responsabilidad de cumplir con la sanción. ¿Te fijas? Y así evitas la impunidad. Ya, entonces otro ejemplo a lo mejor que me dice tú del homicidio que puedo poner. Sí, podéis Puede ser poner otro que... ejemplo, por ejemplo, podéis poner el que no paga la pensión de alimentos. El hecho es la persona que no paga la pensión de alimentos, ¿no? Ujú. Entonces podemos atribuirle a esa persona una sanción. ¿Y cuál sanción? El arresto, ¿no es cierto? El dormir, no sé, pues en la noche en la cárcel, no sé, etcétera. No sé, o quizás juntar, ¿no es cierto?, a través de estos apremios, el que la persona pague, ¿cachai? El que cumpla su responsabilidad, ¿cachai? O no sé, el ejemplo que se te venga a la mente, el mismo ejemplo de la ley Zamudio, porque ese ejemplo está mal puesto ahí, ese ejemplo debería ir acá. Ya. Ya. El ejemplo de la ley Zamudio no va ahí, el ejemplo que va ahí es un ejemplo de la ley de gravedad. Puede decir, no sé, pues al soltar un objeto, verificamos que el objeto cae. En este caso estamos describiendo un hecho, por ende escapa del deber ser, es un hecho natural, por ende rige el principio de causalidad. ¿Cachai? En el caso de la ley Zamudio, vemos el caso en que si una persona maneja en estado de ebriedad, ¿no es cierto? O no sé, perdón, no en estado de ebriedad, si una persona, no sé, discrimina a otra abiertamente, ¿no es cierto? En ese caso, se dan los supuestos de la norma. Por ende, podemos atribuir la conducta al sujeto que lo hizo, ¿cachai? Etcétera. Y termino, y listo. Y concluyo que el principio de autonomía de la voluntad es la fuente, ¿no es cierto?, del principio de imputación, ¿no es cierto? Y de ahí radicarán las ciencias del derecho como normal la conducta de las personas, ¿no? Atribuirle a sus conductas nefastas una sanción. Y en el caso del principio de causalidad, solamente nos abocaremos a que no es posible aplicarlo en el derecho, puesto que son descripción de hechos uniformes en la naturaleza. Listo, y termino. Y cierro el trabajo y listo. ¿Cachai, Ya. no? Sí, Ojalá que hayáis grabado esto. En todo caso, yo lo sí, estoy sí. grabando, ¿ya? Ya, Igual no lo- sé, igual tomé unos apuntes. pero igual lo voy a subir al aula para que le pegue una vuelta. ¿Cachai? Ya, dale. Y así te sirve. Sí, ya. Ya, gracias, te pasaste. Ya pues, la idea es que me hagas caso en eso porque el trabajo Sí, no está malo, pero está desordenado. Tenemos que partir del principio de causalidad, definiendo lo que es el principio de causalidad, no entendiéndolo como el derecho, sino que como una forma de como claro. atribuir efectos a ciertas consecuencias en el mundo de la naturaleza por la descripción, y que al hombre no le toca en el principio de causalidad, no tiene nada que ver el principio de imputación, nada que ver. Eso tiene que ver con Ya. el principio de imputación, ¿no? Ahí tiene que ir el principio de autonomía de la voluntad, ¿vale? Sí,
Ya. Ya, Ibori, espero que te haya servido. Pues. Si no, Sí, cualquier súper. consulta al WhatsApp nomás. Si tenés una duda para ayudarte al WhatsApp, porque veo que si necesitáis ayuda inminente, me avisáis nomás y yo te ayudo. ¿Vale? Sí, súper, gracias, de Ya, verdad. ok, gracias. ¿Hay alguien más o no? ¿No queda nadie más? Así que eso, pues lo del Allison parece que ya se fue. No sé si te quedó claro. No, estoy acá y como se cortó, no escuché si había algo malo. Estábamos en lo tuyo. ¿Me recuerdas? Te había dado el ejemplo ¿Ya? sobre que creía que en la equidad estaba bien agregar algunos grupos como los gitanos, los Ah, mapuches, ya. Te entiendo, te ¿te acuerdas? entiendo. Ya, ¿y lo decías a propósito de qué? Dame el ejemplo completo, no. Ya, lo tengo escrito. En la equidad, en el ordenamiento jurídico, es que a los grupos o comunidades diferentes se les debe respetar sus reales diferencias y que su idiosincrasia es distinta a la de los demás, como por ejemplo los gitanos, los mapuches. Ya, Y sí te quería entiendo. agregar si acaso estaba bien que yo creía que en este grupo también podrían entrar los analfabetos. Ya, excelente, mira, te queda un minuto. Pero si no, lo respondemos por WhatsApp. Ya, mira, lo ¿Ya? que yo pienso es que efectivamente la equidad, como una fuente auxiliar, ¿no? Como una fuente de ilustración al juez, en caso de que no haya ley aplicable y que finalmente el concierto de las voluntades que establecieron aquel, o en el caso del legislador, en lo que quiso, mediante la ley, no pudo ser previsto porque en la condición que sucede ahora, o el hecho que sucede, es un hecho especial, ¿no? Que no está en lo que quiso el legislador como aplicar lo general, claramente estaría vulnerándose una equidad. ¿Cachai? Entonces me parece bien el ejemplo, Claro. pero desde ese punto de vista, ¿no es cierto? Desde el Sí, punto de vista de entender que la equidad no es fuente del derecho, ¿no? Es fuente auxiliar, que claro, sirve sí. para ilustrar al juez. Pero en tal Ajá. sentido, si sucede una controversia donde se ve involucrado un analfabeto, claramente el juez tendrá que adecuar sus principios de equidad a el caso concreto. Yo te encuentro muy bien. Así que eso, pues queda un minuto.